Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a encontrarnos, ya es la segunda emisión de este Bacari Suelto en las Ondas. Ya saben que Sergio Bacari es un profesor de Israel que hace 3 años empezó a publicar un blog en Facebook que ha crecido mucho más que la espuma. Ha llegado a unas cifras realmente que en términos de adolescentes se llama influencer, un éxito en las redes sociales, y que quisimos aprovechar para hablar con él y trasladarlo aquí en Radio Sefarad para hablar de cosas de Israel, de cosas del judaísmo y de lo que se le pase por la cabeza, ¿no? Sergio, ¿qué tal? Shalom, shalom desde Israel. Hola Jorge y hola a todos los oyentes que nos escuchan hoy. Bueno, hoy vamos, ya sabéis que la semana pasada, con este primer programa de inauguración, hablamos de un tema que dentro de Israel es lo más habitual del mundo, pero fuera de Israel justamente es visto de una manera muy particular, que es cuando los hijos van a hacer el ejército. Hoy hablaremos de otro tema que seguramente comparte la gente en todos los países del mundo, la educación de los hijos, de los jóvenes, pero también veremos cómo se vive la educación de forma particular en un país como Israel, que aparte de tener sus desafíos como cualquier otro país, seguramente tiene algunas características particulares, ¿no, Sergio? Totalmente y la verdad que, bueno, me gusta el tema, es el tema de mi profesión además. Yo me dedico a educación diferencial hace más de 30 años, si bien educación informal, pero siempre educación. El tema de la educación en Israel es un tema súper importante. Después del Ministerio de Defensa, que es quienes reciben los presupuestos más altos de todo Israel, por el tema que hablamos la semana pasada, el Ministerio de Educación es el segundo en jerarquía, en categoría y el más deseado por todo ministro en el gobierno. Eso sí que marca, perdona que te diga, pero eso sí que es una diferencia, pero fundamental, con los países, por lo menos en la esfera europea, donde el Ministerio de Educación se lo dan al último de la fila prácticamente. Ok, no lo sabía. Así todo, tenemos tanto para hacer y para mejorar. No tanto en el tema de la educación formal, sino en el tema de la educación como sociedad, como país, como personas. Supongo que más de uno, supongo que tú que has estado acá viviendo, sabes de que somos un país informal, a veces nos tratan de maleducados incluso, pero cuando uno entra en la sociedad nuestra y empieza a ver cuál es el motivo, entonces las cosas se entienden un poco más. Y me explico, nosotros cuando uno llega a Israel lo primero que ve es que para entrar a un autobús, por ejemplo, a un autobús, bus como se le dice, no hay fila acá, no hay formalidad, la gente se empuja y los más fuertes son los que suben primero. Pero una vez que uno sube al autobús, ese mismo chico, joven o adulto que empujó al anciano para subir primero, una vez que están adentro del autobús, se va a levantar para darle el asiento. Y es algo que no se puede entender en Israel, pero son cosas que pasan. Uh-huh. El tema de la educación es un tema muy amplio. Y todo comienza, por supuesto, en la sociedad y en lo que somos como sociedad. Yo creo que a ver cómo podemos hacer. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona sale de vacaciones, deja su país por un tiempo o su casa por un tiempo y cuando vuelve, uno se siente diferente, se siente como en casa. Se saca lo que tiene puesto y se queda en camiseta, o como se diga en español. Yo creo que esa analogía se la podemos dar incluso a mi país, a Israel. Los judíos estuvimos tantos años fuera de casa, en el exilio, 2000 años, 2500 años, que ahora que nosotros volvimos aquí hace 70 años y levantamos un Estado, como que nos sentimos en casa, nos sentimos en camiseta, informal, y todo es nuestro, todo nos pertenece.
Y ahí nace, yo creo que ahí nace la informalidad y la mala educación, entre comillas, de nosotros como israelíes, que nos comportamos, por un lado tenemos mentalidad de gente europea, pero por otro lado nos comportamos como en el Medio Oriente, como los vecinos nuestros que estamos acá. Y así empieza el tema de cuando nosotros traemos un hijo y tenemos que empezar a enviarlo al colegio. Hasta acá estamos, ¿me seguís, Jorge? Te sigo perfectamente. La educación en Israel es un tema súper importante. Es gratuita desde el jardín de infantes y hasta el último año de la escuela secundaria, o sea, 12 años, 15 años de educación gratuita, y es obligatoria. Uno como padre está obligado a enviar a su hijo a estudiar y a terminar esos 15 años de estudio. Está avalado por ley y los costos que tenemos los padres hacia con los hijos son para los extras de los colegios, ya sea para los paseos, para comprar alguno que otro libro y para hacer abonos en teatros o cosas que los mismos colegios o instituciones educativas fomentan. Pero una preguntita que aquí en España podría interesar mucho. ¿Los libros de texto los tenéis que comprar vosotros o los financia el Estado? Los libros de texto los tenemos que comprar nosotros los padres, pero por supuesto hay un montón, como son libros que no se cambian tan seguido, van pasando de un hijo a otro o se van comprando de segunda mano. Puedo decirte que el 90% de las personas no compran libros nuevos todos los años. Ajá. Y segunda pregunta, ¿los horarios se compatibilizan con el trabajo y el comedor escolar? ¿Cómo es todo eso? Ok, si hablamos del colegio Jardín de Infantes, el Jardín de Infantes es desde las 8 de la mañana, incluso 7:30 de la mañana ya están abiertos para que los padres puedan dejar a los hijos y ir al trabajo, y son hasta la 1:30 del mediodía. Hablo del tema formal y subvencionado por el Estado. Después vendría a ser el colegio primario, que son también hasta la 1:30 o 2 de la tarde, todo eso subvencionado por el Estado, y el secundario también, quizás hay días que son hasta las 3 de la tarde. Después están los centros no subvencionados por el Estado, que son guarderías o centros de estudios que tratan de completar para ayudar, darle una ayuda a los padres que trabajan hasta las 4, 5 o 6 de la tarde. Ajá, muy bien. Okay. Estas eran las cuestiones técnicas, ahora seguí hablando. Sí, los colegios son todos estatales, el 90% de los colegios son estatales, como dije, no son privados. Y cuando, por ejemplo, yo hablo de mi ejemplo personal, la educación es tan pero tan importante en las familias judías de Israel, que cuando uno va a comprar una casa, lo primero que hace es fijarse qué nivel de educación hay en el lugar donde uno va a comprar la casa. Y cuando hablo de este tema, hablo no solo de la ciudad donde uno elige vivir, sino también del barrio. ¿Y por qué? Porque el Estado elige en qué colegio va a estar tu hijo, ¿ok? Y el parámetro es la distancia que hay entre el colegio y tu casa. O sea que tu hijo va a ir al colegio más cerca de tu casa, ¿ok? Y estás obligado a enviarlo a ese colegio. Las excepciones son si uno no quiere tener un colegio estatal y prefiere un colegio religioso no solo para los judíos, o si perteneces a grupos minoritarios como ser cristianos, árabes o drusos, que ellos tienen su sistema educativo, que si bien está supervisado por el Ministerio de Israel, ellos hacen lo que ellos creen necesario en cuanto a valores y educación que ellos quieren darles. El Estado de Israel les dice, ustedes tienen la obligación de dar estas materias, digamos, por decir cosas que no tienen nada que ver con la religión judía, y el resto ellos lo complementan con los valores que ellos quieren. Los judíos los complementamos con Tanaj, con estudios bíblicos o de fiestas, pero los árabes y los cristianos no están obligados a seguir ese programa de estudios que tenemos los judíos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, nosotros elegimos vivir en un barrio y en una ciudad donde el nivel de educación nos viene bien a nosotros. Y
Y eso no se puede jugar mucho con eso. Por eso están los barrios, cuando se dice un barrio bueno, significa un barrio de que el colegio es bueno. O que es mejor a otros colegios, y es increíble ver las diferencias entre un barrio con un nivel socioeconómico o cultural alto, a diferencia de uno que es un poco menos, se ve reflejado en el colegio y en el nivel de educación, y está dividido por barrios, es increíble. Hasta acá me sigues. Te sigo. Otra de las cosas, al haber tanta libertad de culto en Israel, por ejemplo, los colegios, hay diferencia entre los colegios judíos, árabes, cristianos o drusos. Por darte un ejemplo, nosotros estudiamos de domingo a viernes, incluido el viernes, 6 días por semana, acá vamos al colegio, y los domingos también nosotros vamos al colegio. El día libre de los colegios en Israel para los judíos es el Shabbat, el sábado. Sin embargo, los árabes, los que estudian los sábados, el día que ellos eligieron para que sea libre para ellos es el viernes, que es el día sagrado de ellos, y los cristianos estudian durante el Shabbat, el sábado, pero dejan de estudiar los domingos. ¿Me explico? Esa es la tolerancia que hay en Israel, en el sistema educativo, para todas las minorías sociales que tienen otras creencias, otros valores, y están beneficiados por otros valores culturales también. Uh-huh. Muy bien. Interesante. Sí, interesante porque no hay muchos países que que adapten su sistema educativo y que sean tan flexibles en ese sentido. Yo no creo que haya ninguno en el mundo, pero bueno, igual habrá alguno difícilmente equiparable a esta flexibilidad, triple flexibilidad para el día de descanso y para los sistemas educativos. Sí. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, a pesar de que vivo 30 años en el país, yo vengo de una educación, me crié y estudié toda mi juventud en Argentina, y cada vez que voy a visitar a cualquier país de Sudamérica, me llama mucho la atención acá todavía, de que los chicos desde primer grado, desde los 5 o 6 años, van solos al colegio. Como te dije, viven cerca de las casas, a veces tienen que caminar entre 5 y 10 minutos no más, pero van y vuelven solos a las casas. Yo veo hasta hoy día en países de Sudamérica que los chicos van acompañados, ya sea por una cuestión social o de seguridad o de educación, son costumbres. Aquí los chicos a partir de los 5 o 6 años suben solos al autobús que los lleva al colegio, vuelven solos a las casas, y eso es algo que también me llama mucho la atención. Obviamente que también hablo de la escuela secundaria o de la escuela media. Te estaba contando que una vez que terminan los 6 primeros grados de la escuela primaria, acá hay 2 años que se les dice intermedios, que son entre el colegio primario y el secundario, en los que los chicos estudian, no están ni en el primario ni en el secundario, están en una etapa media, que tienen que decidir en el colegio secundario qué tendencias o qué niveles quieren estudiar. ¿Me explico? Sí, si quieren seguir por el lado más científico, más humanístico, por ejemplo. Claro, hay tendencias, ya sea, como vos bien lo decís, uno quiere especializarse en computación, quiere especializarse en algo humanístico o en física o en lo que sea. Pero yo quiero hablar más que nada, ¿no?, de las cosas formales. Cuando los chicos israelíes van al colegio, y no importa de qué clase social es, como te dije, vivimos en una sociedad muy informal, que no tiene límites, hasta se la podría catalogar como insolente. Un turista que viene acá le cuesta entender nuestra forma de vivir, y incluso les molesta la informalidad o el tipo de educación que tenemos, que todo lo discutimos. Y cuando nosotros vamos al colegio, enviamos a nuestros hijos, obviamente que también los límites que tienen nuestros hijos se comportan igual en los colegios, y a veces eso causa muchos problemas frente a los maestros. Así todo, no hablo de violencia o de falta de respeto, aunque hay, no digo que somos perfectos, pero
la informalidad, el tema de tratar de ubicar a los chicos en primero y segundo, tercer grado en marcos formales, enseñarles disciplina. 6 años, 7 años, 12 años, y yo creo de que es casi imposible porque cuando los chicos salen del colegio, la disciplina no es muy respetada en la sociedad, en las calles, en las casas, a menos de que uno pertenezca a las minorías más religiosas, no precisamente ortodoxas, pero hay minorías en que la disciplina es mucho más estricta, pero estoy hablando de minorías. Y por suerte, como siguiendo la charla de la semana que viene, la semana pasada, tenemos el ejército. Una vez que el joven cumple 17, 18 años, entra al ejército, y el ejército es 100% disciplina. Entonces entran al ejército indisciplinados, 1, 2, 3 meses, les enseñan disciplina, y los chicos, una vez que terminan el ejército, aprenden más lo que es la disciplina para salir después del ejército y volver a la sociedad para volver a ser indisciplinados otra vez. Uh-huh. Porque esto de la indisciplina, que me imagino que será la forma de traducir la palabra chutzpah, ¿no? Sí. El inconformismo, la forma esta de no aceptar, porque ya no es por malos modales que no se acepta lo que dice el profesor, sino que la propia filosofía más profunda del judaísmo hace que los alumnos tienen que discutir todo. O sea, hay que discutir para aprender. Sí, nada es obvio, todo se lo puede refutar. Y el mejor ejemplo con el que nosotros siempre nos educamos es el de Einstein, que él todo lo discutía y todo lo discute, y es la única forma de aprender. Nos enseñan desde el jardín de infantes a no dar por obvio nada, a pensar fuera de la caja, en cómo salir del molde todo el tiempo. Y eso obviamente que tiene sus, ¿cómo se dice? Sigue después en la conducta, porque es difícil tener una forma de pensar y tratar después de comportarse diferente. Entonces el israelí, como que todo lo que hacemos viene también de la forma de pensar. Y sí, nos dicen que discutimos todo nosotros. Nosotros lo sufrimos cuando salimos de Israel, cuando visitamos lugares de que por lo general no se discute, hay cosas que son así. Si yo estoy en una autopista y me dicen que tengo que pagar, por dar un ejemplo, $5, en Europa no se discute, se pagan los $5 y listo, pero no, el israelí nos vamos a acercar y vamos a preguntar, ¿por qué $5? ¿Puedo pagar menos? ¿Puedo pagar más? Y eso es un choque cultural que tenemos cada vez que salimos al exterior. Bueno, no solamente en el exterior, porque me imagino que eso también condiciona, por ejemplo, la vida social y política. O sea, me imagino que un país donde todo el mundo discute es un país muy difícil de gobernar. Exactamente. Cuando yo vivía en el exterior, en la diáspora, decían 2 judíos, 3 ideas. Imagínate en un país, Israel, donde todos nos creemos los dueños de todo. Acá nada me pertenece y todo me pertenece. Yo ahora estoy en mi casa, acabo de llegar del trabajo. Es muy probable de que mi puerta está abierta. Acá, bueno, en mi casa nunca se cerró la puerta con llave, pero es muy probable de que entre un vecino y me critique cosas de mi hijo, porque ese hijo le pertenece también a él. Es algo muy común en Israel. Y es una sensación muy reconfortante por un lado, pero cuando uno viene de una cultura diferente a veces es molesta también. Claro, no, esto es muy reconfortante después de 30 años vivir allí, porque uno se acostumbra, pero no es lo habitual en el mundo, ¿no? No, pero si uno le ve el lado bueno de las cosas. Sí. A mí me encanta saber de que el vecino mío es mi hermano. Eso no me pasaba cuando yo vivía en la diáspora. Mi vida acá tiene un sentido diferente.
como te decía al principio de la charla, es como que todo Israel es una casa, es toda una casa mía. Si yo veo un papelito tirado en el piso, lo voy a levantar en la calle, ¿no? Lo voy a levantar porque es mi casa. Y no sé cómo explicarte, pero es un sentimiento y por exagerar, hay mucha gente que camina en calzones por la calle, se siente como en su casa, tan informal que somos. Ujú. Bueno, eso también tiene que verlo con lo que me contabas y que a mucha gente igual le asombraría mucho esto de que niños de 5 o 6 años que se suben al autobús, aunque sea un autobús escolar, que van y vuelven solos a casa. Claro, es que si cualquiera de ellos se equivoca y se bajan en una parada que no le corresponde, pues enseguida alguien lo encontrará y te avisará de alguna manera, ¿no? Y te estoy diciendo de que el chofer del autobús es el padre del chico y el que se sienta atrás es también el padre, o sea, no es el padre biológico, pero se siente como el padre, son hijos de todos, o sea, que no te llame la atención de que el mismo chofer le recrimine al chico que se está subiendo por qué tiene la mochila muy pesada o por qué está despeinado. Así vemos las cosas, somos todos una familia grande. Y sí, el chico, yo estoy seguro de que el día de que mi hijo se pierda, se baje en una estación antes o después, alguien lo va a ayudar y lo va a llevar de la mano al colegio, no tengo ninguna duda. No hay miedo de inseguridad acá en Israel, no de secuestro, no de atentado, no existe ese miedo que tenemos los padres cuando los chicos van solos, no solo al colegio, sino que a jugar, a los talleres de fútbol o de lo que sea, todos se manejan solos durante las horas del colegio y también a la tarde o a la noche. Uh-huh. Seguramente eso les brinda una sensación de autonomía que en muchos países fuera de Israel es prácticamente inconcebible que a un niño tenga ese grado de libertad, porque como tú dices, todos los demás también de alguna manera se sienten parientes y forman parte de esa gran familia. Sergio, te agradecemos mucho este acercamiento, esta visión que hemos tenido sobre cómo es la educación en Israel, o por lo menos la educación, digamos, infantil, adolescente. Seguramente hay muchos temas que tratar, entre ellos, por ejemplo, esta educación especial en la que tú trabajas, o cómo aprenden y cómo estudian y a qué se dedican en las universidades. Y tendremos mucho tiempo para hablar de este tema o de otros que a la gente les interese. Desde ya les invitamos a los oyentes que así lo deseen, que nos escriban o que te escriban a ti, porque tú tienes mucho más seguidores que nosotros. Te pueden escribir y decir: Sergio, la próxima vez en Radio Sefarad háblanos de tal o cual cosa, o si no, escribid a redacción@radiosefarad.com y decir: en el programa de Bacari me gustaría que hable de tal o de cual tema. Con esta invitación, pues esperamos volver a tenerte aquí la semana que viene. ¿Qué te parece? Me parece una falta de respeto cortarme el teléfono ahora cuando ni siquiera conté la mitad de las cosas que quería contar sobre la educación de mi país. Bueno, me parece que... No, está bien. La verdad que sí, me hubiese gustado, pero contarte más cosas. Pues la seguimos la semana que viene, si quieres. Pero la vamos a seguir, hay que seguirla, y tu iniciativa de que los mismos oyentes nos propongan temas me parece genial. Yo les pedí a ellos la semana pasada por medio de mi página en internet y sí, bienvenidos y hasta la próxima. Jorge, muchísimas gracias por dar la posibilidad. Y ojalá que haya estado entretenido. Seguro que sí, y gracias a vos por habernos atendido.